Palabra del Señor. Aquí hay un monitor apagado, no sé qué le pasó. Gloria a Dios. No sabemos qué le pasó, pero está apagado. Así que, hermanos, esta noche póngase, si está de pie. Bienvenidos todos a la casa del Señor. Bienvenida a la familia Luna. Amén. Que nos acompaña, hermanos, esta noche a celebrarle culto al Dios del cielo. Bienvenidos. Dios tiene propósitos eternos en la vida de cada ser humano. Lo que necesitamos es creerle a Dios y volverlos, hermanos, a Él arrepentidos. Un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia jamás de la vida. Así que hoy vaya al primer libro del profeta Samuel, capítulo 16, y vamos a leer solamente el versículo 1. Después vamos a seguir leyendo. Primer libro del profeta Samuel, capítulo 16, versículo 1. Cuando lo tengan, confirmen con un amén. Qué bonita asistencia hay. Que Dios los bendiga y les felicito. Porque el frío no está fácil, pero usted está aquí en la casa del Señor. Leemos la Biblia, lo tenemos todos. Tal y como está escrito, honrando al Padre y al Hijo, bajo la unción y la cobertura del Espíritu Santo, y la iglesia simiente de Abraham dice, amén. Y dice así: dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite, y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Leámoslo otra vez. Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite, y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Tenga la bondad de sentarse y siéntese bien, porque hoy vamos a predicar bajo el tema Hablemos de David. ¿Cómo se llama el tema? Hablemos del rey David. Hermanos, la vida del rey David trae, amado hermano, para nosotros mucha enseñanza y muchos, hermanos, cosas que aprender de Dios a través de David. Porque, amado hermano, el domingo pasado les predicaba sobre el tema de Saúl. Aunque, amado hermano, Saúl fue el primer rey de Israel, le dije que tenía ciertas cosas que, hermano amado, Dios no se agradaba de esas cosas. Sin embargo, cuando ponemos, hermanos, a ambos reyes frente a frente y nos vamos a todas las cosas que cada uno de ellos ha hecho grande, y cada una de las cosas que ha hecho buenas y las que ha hecho malas, nos damos cuenta que casi los dos han hecho las mismas cosas. Pero, amado hermano, en David nosotros vemos circunstancias semejantes a las de Saúl. Saúl, dice la escritura, que andaba en obediencia con su padre, buscando las asnas que se le habían perdido. Y David tenía una obediencia extraordinaria con su padre, cuidando las ovejas de su padre. En el campo, amado hermano, o más bien ¿cómo se llama eso? En el potrero o en el redil, gracias hermano. David aprendió, hermanos, muchas estrategias de cómo convertirse en un guerrero extraordinario. Y es curioso pensar que todos los hombres que han tenido la oportunidad de cuidar algo que se les ha encomendado,
y lo han cuidado con el corazón íntegro, Dios los ha exaltado. Gloria a Dios, aleluya. Cuando hablamos de David, David cuidaba las ovejas de su padre con un compromiso como si fuesen propias. Y cuando hablamos de Moisés, ¿cuántos se acuerdan de Moisés? El día que Dios llama a Moisés, Moisés no andaba por ahí merodeando, Moisés andaba cuidando las ovejas de su suegro. Ustedes saben la escritura. Y cuando, amado hermano, alguien se compromete a ser responsable con lo que le han encomendado, Dios se encarga de exaltarlo. Gloria a Dios, aleluya. Denle su ofrenda de palmas al Señor si usted quiere. Yo no sé si alguien me puede traer un sorbito de agua. Entonces Dios, hermano, se encarga de exaltar a aquellos que con alegría y sencillez de corazón son responsables con lo que Dios les ha dado. Pero una de las cualidades más grandes de David es que, amado hermano, David era un hombre extraordinariamente obediente. Era sencillo. Era, amado hermanos, era un hombre extraordinariamente amador de la presencia de Dios. Y una de las cosas, una de las características grandes de David, hermanos, y con lo que, gracias hermana Reina, y con lo que Dios verdaderamente se agradó de David, es que, hermanos, David en medio de cualquier circunstancia, David adoraba a Dios. Y allá, hermano, donde David se encontraba, usted conoce esta historia. Allá donde David se encontraba, hermano, David adoraba. Allá en medio, hermano, de cualquier problema, David no se ponía a pensar qué estarán haciendo mis otros hermanos en la casa, estarán descansando. David vigilaba las ovejas muy de cerca y también vigilaba que la presencia de Dios estaría con él. David tenía el arpa donde quiera que andaba. Y el arpa para David significaba la alabanza para atraer la presencia de Dios. Significa esto que donde quiera que usted y yo andemos, tenemos que estar pendientes de atraer la alabanza y la presencia del Señor a nuestra vida. ¿Cuánto dan gloria a Dios? En medio, hermanos, de cualquier expectativa que pudiéramos ver de David, una de las cualidades que por las que Dios siempre lo vio a David fue su obediencia. Una persona obediente no solamente agrada a los que le ven, sino que también agrada a Dios. ¿Cuántos bendicen la gloria de Dios? Qué bonito es cuando hay alguien obediente. Cuando hay alguien obediente, Dios se alegra de tener un hijo obediente. Cuando usted tiene un hijo obediente, usted se siente feliz. ¿Verdad que sí? Todos nos sentimos felices y honrados de tener un hijo obediente. Y yo doy gloria a Dios por los que hemos podido disfrutar de eso, de tener un hijo obediente. Bendito sea la gloria de Dios. Los atributos, amados hermanos, de David para con Dios eran el amor, la compasión, la misericordia y la lealtad, la valentía y la seguridad y la confianza. David tenía todos esos atributos. ¿Qué le dije que tenía? Le dije que tenía amor, compasión, misericordia, lealtad, valentía y seguridad y confianza. Aleluya. Una de las cosas que se acercan a David como punto número uno después de su unción es que a Saúl se le metió un espíritu malo de parte de Dios.
Dice la Biblia que como Jehová Dios se había apartado de Saúl, se le metió un mal espíritu y este hermano lo atormentaba. O sea que cuando alguien está atormentado, aleluya, qué bueno que me están entendiendo. Cuando alguien tiene un problema de ira, de odio, de rencor, es un espíritu malo que se le ha, hermano, filtrado por allí, pero hoy va a salir en el nombre del Señor. ¿Cuántos lo creen? David, amado hermano, conociendo la malicia de Saúl, cuando se llega la noticia que Saúl necesitaba a alguien que fuera portador, pongan atención, de la gloria de Dios, lo primero que le dijeron los sirvientes de Saúl: allá conocemos otro amargado igual a vos. No, le dijeron: conocemos a alguien que toca bien el arpa y que es un hombre honesto, de buen parecer, galán el tipo, y lo más mejor de esto es que Jehová el Señor está con él. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Mándenlo a traer para que ese portador de la presencia de Dios. Por eso le dije en el principio que David, el arpa de David significaba el instrumento para atraer la presencia de Dios a su vida. Yo no sé con qué usted atrae la presencia de Dios a su vida. David, amado hermano, era un tipo, además de ser cantor, el dulce cantor de Israel, era un tipo poético. Usted mírelo arreglando salmos. Usted mire a David, cómo le hablaba a David al Señor. Cuando David sentía que la mano de Dios estaba cayendo sobre él, ¿sabe lo que él se iba de rodillas y le decía: Señor, no me vayas a matar, porque vivo te puedo adorar? Amén. Y los muertos no adoran. Es que David no era nada fácil. Él le decía: yo estoy dispuesto a adorarte, pero si me matas muerto no te voy a adorar, porque los muertos no adoran. ¿Y sabe lo que decía el Señor? Este tipo ya me ganó la partida, ahora tengo que hacer misericordia con él. Porque es que David es el prototipo de la misericordia de Dios para con la iglesia de los tiempos de ahora. Porque nadie de nosotros es perfecto. Nadie de nosotros es perfecto. Entonces, cuando nosotros vemos a David, un hombre imperfecto, pero que Dios se atreve a decir que David es conforme al corazón de Dios. Hay un párrafo en la Biblia que dice: encontré a David mi siervo y lo ungí con mi santa unción. Si él pecare, oiga esta palabra y la vamos a interpretar después. Si él pecare, yo lo castigaré con vara de hombre, pero mi misericordia nunca se apartará de él. Ahora, lo que el Señor estaba hablando en este momento es: Él es mi siervo. Él es mi siervo. Y aunque ustedes miren defectos en él, o sea, no vaya a creer que le estoy dando libertad para pecar, porque ahorita le voy a dar el contexto. Aunque ustedes miren defectos en él, él es mi siervo. No importa lo que ustedes digan de David, lo que importa hoy es lo que yo digo de él. ¿Cuánto dan gloria a Jesús? Y es lo que sucede en el tiempo actual. Cuando el Señor dice: si él peca, yo lo voy a castigar con vara de hombre, pero mi misericordia siempre estará. Dando a entender que todo pecado de hombre, toda rebeldía de hombre tiene consecuencias. Tiene consecuencias. David, amado hermano, en medio de todos los triunfos, de todas las victorias, de todas las misericordias, de todas las veces que Dios lo perdonó, todos los pecados de David tuvieron consecuencias. David, hermano, fue un hombre que en su familia hubo incesto. En su familia hubo traición. En su familia hubo división. En su familia, amado hermano, hubieron guerras.
por causa del pecado de David, pero la misericordia de Dios siempre estaba con él. ¿Cuántos alaban a Dios? Cuando David se arrodillaba, cuando David clamaba a Dios, la presencia de Dios venía sobre él. ¿Qué le quiero decir con esto? Que en medio de cualquier circunstancia, Dios metía las manos por David, porque tarde o temprano venía el tiempo en el que la iglesia del Señor iba a vivir ese tiempo glorioso. Porque ser hijo de Dios es algo extraordinario. Que Dios diga: encontré a Salomé Mendoza y lo ungí con mi unción. Que Dios diga su nombre: me encontré a fulano de tal y he derramado mi unción sobre él. Esa es una gran bendición. ¿Qué importa lo que el diablo diga de ellos? Si ellos se arrepienten, si ellos se arrodillan, si ellos imploran misericordia, yo estaré para hacer misericordia. Denle una ofrenda de palmas al Señor. El problema es que, al igual que los tiempos de David, hermanos, los tiempos de David no eran tiempos fáciles. Los tiempos, hermanos, de David eran tiempos difíciles. Pero le dije yo a usted que cuando David llegó de Saúl, David llegó con todo, hermano, empeño y con toda gratitud, agradecido de llegar al palacio del rey. ¿Se imagina usted? Un cantor que el mismo Señor le dice: ¿te acuerdas de dónde te saqué? Te saqué de detrás. Acuérdese usted de dónde lo sacó el Señor. A David le dice el Señor: ¿te acuerdas? Te saqué de detrás de las manadas de ovejas de tu padre, de allá donde olías a puro cabro, pero de allí te saqué y te llevé al palacio del rey. Como sirviente, como portador de la presencia de Dios, David llega al palacio del rey, pero con una unción de rey. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Y como él era el ungido del Señor, en el momento en el que David sacaba el arpa y tocaba para Saúl, hermano, Saúl se sentía feliz. Pero hasta de eso se sentía envidioso Saúl. Porque cuando, hermano, lo miraba y decía: bueno, ¿y este qué tiene que no tengo yo? Y ese fue uno de los problemas más serios de Saúl. Mire, en medio del alivio que sentía, ¿usted sabe lo que hacía? Agarraba la espada y se la tiraba con ganas de matarlo. Mas sin embargo, David se apartaba, y en el momento que tenía que volver a tocar, David volvía a tocar. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Cualquiera de nosotros agarra la espada y se la tira de vuelta. Pero David no. Una de las cualidades extraordinarias de David era que era perdonador. Mire, hermano, perdonar a quienes los ofenden. Algunos dicen que no es fácil, pero es fácil. David, hermano, nos enseñó que perdonar a los que los ofenden, y ese no solo los ofendía, era que lo quería matar. Pero, hermano, lo bonito en esto es que David le volvió a decir: el viejo se le metió el diablo, se le revolvió el animal, porque él no andaba adentro, no que se le metía, se le revolvió. Y llegaba otra vez David con el arpa, decía tocar David el arpa, el espíritu malo de parte de Dios, porque es que Dios lo atormentaba de esa manera. O sea, para ser más explícito, era, hermanos, que Dios le permitía a ese espíritu que lo atormentara. Por eso es bien importante, hermanos, conocer nosotros cuál es realmente nuestro estado espiritual. Y cuando hay cosas que están fallando en nuestra vida espiritual, vámonos delante del Señor. Porque no, hermano, yo no puedo hacer nada por usted. Nadie de los que estamos aquí podemos hacer nada más que ayudarle a orar y tocar el arpa para que el Señor derrame su presencia
y usted se sienta bien. ¿Cuántos dan gloria? Pero lo importante en este lugar es reconocer que necesitamos, hermano, volverlos a Dios. Pero imagínate a este hombre enfermo, en problemas, y cuando sentía alivio lo que hacía era rebelarse. Va que estaba mal, del todo mal, muy mal. Entonces, pero David estaba acostumbrado, y David no es porque, hermano, haya sido un tipo miedoso. David no era miedoso. David era un guerrero. David era un hombre extraordinario. David era un tipo, como dicen en estos tiempos, que al son que le toquen baile. David, si lo buscaba usted por misericordioso, David era un gran misericordioso. David, si lo buscaba como guerrero, era un gran guerrero. Si lo buscaba como político, era un gran político. David era un hombre excepcionalmente grande, porque tenía muchas cualidades por las que Dios estaba con él. ¿Cuántos bendicen la gloria del Señor? Mire, hermano, una de las cosas que hizo que David estuviera ahí con Saúl fue, uno de los atributos más grandes fue el amor. Él tenía, hermano, amor por su prójimo. Y cuando David, hermano, tocaba el arpa para Saúl, no crea usted que David decía, ay, tengo que estarle tocando a este viejo. No, ese tipo, hermano, llegaba con su arpa, él llegaba bien perfumado, agarraba su arpa y decía, santo, santo, santo. Y la presencia de Dios venía, hermano, sobre él. Porque se deleitaba en la alabanza para el Señor. ¿Cuántos bendicen la gloria de Dios? También estaba ahí porque había otro elemento que lo impulsaba, y era la compasión. Pero en uno, hermano, de esos momentos, lo primero, amado hermano, lo segundo, perdón, que viene a la vida de David es, amado hermano, le llegó la obediencia, porque David se fue. Y fue, hermanos, otra vez a la casa de su padre. Y cuando estaba ya en la casa de su padre le dijo, mira, hijo, tus hermanos mayores se fueron para la guerra. Y yo quiero que tú vayas a la guerra. ¿Usted cree que el papá de David lo mandó por ruin a la guerra? Le puso sus quesitos, le puso todo. Y él sabía que los hermanos de él no lo querían. ¿Cuántos saben que sus hermanos no los quieren? Pero usted quiéralo. Usted quiéralo. Si hay alguien que no lo quiere, usted quiéralo, usted ámelo. Porque entre más usted lo quiera, Dios va a venir sobre usted siempre. Amén. Y mire, hermano, y David, como buena persona obediente, agarra su burrito, se sube, se lleva sus quesos y sus bolsas de chocolate, vamos a pensar que son, para que usted vaya entrando bien a lo que quiero enseñarle. Agarró sus bolsas de maní, chocolates tostados, y se fue para la guerra. Allá cuando llega, amado hermano, se encuentra con todo el pueblo de Dios amedrentado, incluyendo al rey. Y el rey, amado hermano, estaba tan amedrentado. Y cuando David llega donde están los hermanos, lo primero que le dicen los hermanos, ¿qué andás haciendo tú aquí? Tú no tienes que estar aquí. Tú tienes que estar allá. Porque es que el adversario siempre quiere tenerlo allá en la puerta de atrás. Tú tienes que estar allá cuidando las pobres ovejas flacas que tenés allá de mi padre, en lugar de andar aquí, porque ya te conocemos. Que tú lo que andas haciendo es aquí, como decimos en el idioma salvadoreño, lo que andas haciendo aquí es saconeando. Vaya, le dijo David, ¿qué es lo malo que he hecho yo contra él? Yo lo que les traigo, mire, era un hombre tan compasivo, era un hombre, hermano, con toda la paciencia de Dios sobre su vida, pero era un guerrero.
Yo lo que estoy haciendo nomás es, mi único pecado es venirme de allá, traerles quesos, traerles semillas para que ustedes estén bien. Y miren ustedes, pero ¿qué es lo que está pasando ahí? ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? En esa plática estaban cuando comienza aquel Goliat zapateando y gritando. Eso lo enseñaban hasta en la sala cuna. Yo creo que ustedes saben cómo le hacía Goliat. Y él se quedó viendo, ¿y qué es lo que está pasando allí? Ya ves que te dijimos que vos sos chambroso. Pero él dijo, ¿qué es lo que está pasando allí? Es que ese tipo viene todos los días a amedrentar a los escuadrones de Israel, y el rey y todos los que está ejército del escuadrón de Israel está triste. Están 1-0. Ay, pero ¿y por qué les dijo no hay un hombre que se le pare? Oye, hermano, es que eso me gusta. No hay un hombre que se le pare a ese incircunciso. Y le dijo, ¿y qué le dan al que lo pueda vencer? A que aparentemente era una criatura. Pero David nunca era tan débil como, hermano, algunos escritores lo describen. La Biblia dice, hermanos, que David era hermoso, era rubio y era de buen parecer. Claro que no era como Saúl, pero tenía lo suyo. Era bien dado el tipo. Entonces, hermano, dijo él, ¿qué le dan al que lo venza? ¿Y qué vas a hacer vos, criatura? Porque es que mire, desde que estaban ungiendo a los futuros reyes de Israel, David fue menospreciado. Porque cuando pasaba Elías, cuando pasaba Sama, todo el mismo profeta, Dios decía, aquí el ungido de Dios, porque aquellos tipos pasaban bien trajeados y caminando, porque a veces a la vista de los ojos está el engaño. Aquellos tipos andaban, hermano, y yo no le estoy diciendo que venga usted todo mal vestido, usted venga bien. Pero así como se ve de afuera, también venga de adentro. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Porque, hermano, el saco y la corbata no hace la diferencia en ningún ser humano. Lo que hace la diferencia es lo que llevamos dentro, lo que portamos. Acuérdese que somos tesoros en vaso de... Un vaso de barro no vale nada. Si usted se vaya a los lugares donde hacen artesanía y le ponen un vaso de vidrio, o le ponen un vaso de oro, de bronce, y le ponen uno de barro, lo que vale el de barro es, pero ni el 5% de lo que valen todos. Pero cuando hablamos de un vaso de barro lleno de diamantes, lleno de esmeraldas, cuando hablamos de un vaso de barro lleno de tesoros preciosos, estamos hablando de algo muy valioso. Pero realmente no es el vaso, es lo que lleva dentro. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Es lo que lleva dentro. Quiero decir con esto que usted y yo no valemos por lo que aparentamos ser. Los ojos, la apariencia, hermano, nos puede engañar una y otra vez, como se engañó el profeta Samuel. Una que el profeta Samuel tenía los ojos chillosos de tanto llorar, porque quería tanto a Saúl él. Pero, hermano, cuando se dio cuenta que realmente Dios le dijo, no es ese, porque, hermano, los ojos de los hombres miran la apariencia, mas yo miro el corazón. Y eso es verdad. Algunas veces mira gente que cualquiera dice, pero ese hermanito, aquel chiquitito, aquel hermanito que está allá, ese hermanito es portador de la gloria de Dios. ¿Cuántos bendicen la gloria? Ese hermanito es aquel que, hermanos, coopera para que la obra de Dios continúe adelante. Ese hermanito tiene una gran cuenta en el reino de los cielos que muchas veces nosotros no tenemos. Porque él tiene la gracia de Dios. Él tiene el favor de Dios en su vida. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Dando a entender con esto que toda persona, sin importar de dónde venga, sin importar de dónde lo sacaron, si se humilla, Dios lo exalta.
¿Cuántos bendicen la gloria de Dios? Si se humilla, Dios lo exalta. Bendita sea la gloria de Dios. Y cuando, hermanos, llegó David, aparte de eso sacó la valentía. Sacó el atributo de valentía y dijo él, se paró como un hombre valiente. Porque es un hombre que es un hombre valiente, hermanos, se para como debe de pararse un hijo de Dios. ¿Y qué le van a dar al que venza a ese tipo? No, fregué, le digo, se le dan todo. Le dan las hipotas del rey. En otras palabras, le dan la hija del pastor. Le dan la hija de Trump. No vayan a subir este mensaje, muchachos. Le dan, hermanos, lo van a cenorar, ¿cómo se dice? Sí, papá. Lo van a